Saludo a Luis Carlos Ugalde, él es director de Integralia, consultora en temas políticos y pues con Integralia, como suele hacerlo cada año, sacó su reporte de los 10 riesgos más importantes políticos para este país en el 2024. Luis Carlos, muy buenas noches. Hola, Leo, muy buenas noches. Pues mira, nos quedan 7 minutos, estoy viendo, de programa, así que pues vámonos a la pechuga. ¿Cuáles son los principales riesgos políticos de este país? Siendo un año electoral, el principal riesgo político del país es la hegemonía. Y la hegemonía en una democracia conduce eventualmente a la concentración del poder, a la falta de balances. Y las principales implicaciones que esa hegemonía puede tener para este año es básicamente que la Corte deje de ser la ventanilla de control de última instancia de la economía y de la política en México, y que el presidente López Obrador pueda además desmantelar muchos órganos autónomos que cumplen una función de supervisión y de regulación en México. Esa es, yo te diría, el mayor riesgo, que nos puede llevar con el paso de los años a una dicotomía que nosotros en Integralia le llamamos el neoliberalismo autoritario, que quiere decir que podemos empezar a gestar un modelo en donde por una parte tienes una economía semiabierta vinculada a América del Norte, donde las empresas hacen mucho dinero, y por otra parte un sistema político que se cierra y se cierra y se cierra. Y esa dicotomía que puede ser el nuevo modelo de economía política de México puede gestarse a partir de este año, porque López Obrador el 5 de febrero va a presentar una iniciativa para convertir a la Corte en una Cámara de Diputados judicial, para desaparecer a varios órganos autónomos, para hacer una reforma electoral que desaparecería a diputados plurinominales, reduciría el financiamiento de partidos, y eso necesariamente debilitaría los pesos y contrapesos. Y esa es la ruta justamente de este modelo dual que te diría. Entonces, en conclusión, esta elección, claramente lo mejor que puede ocurrir es que haya balances que permitan que la democracia funcione con supervisión, pero si esos balances no existen y eventualmente el plan C de López Obrador triunfara, creo que entramos en una zona de enorme riesgo. Ahora, el plan C de López Obrador es ganar mayoría calificada en ambas cámaras, Senado y Cámara de Diputados. Si esto se logra, Luis Carlos, es porque la gente votó por eso. O sea, finalmente hay un apoyo, puede haber paradójicamente un apoyo popular para pues establecer un régimen más autoritario que democrático, Luis Carlos. Sí, claro, puede tener un origen democrático sin duda, pero eso no significa que la hegemonía eventualmente conduce a la destrucción de la democracia. Todos los ejercicios populistas del mundo han llegado al poder a través de un ejercicio democrático, pero eventualmente ahí se genera la hegemonía que eventualmente va destruyendo los equilibrios de la democracia. Por supuesto, nadie puede negar eso, pero claramente parte de esa hegemonía se deriva del hecho de que hay un discurso que simula la realidad, hay una política de polarización, hay un exceso de recursos públicos que se están usando para apuntalar a la candidata oficial. Entonces, también tiene que ver con eso. Y a lo mejor, claramente, la gente efectivamente quiere, la verdad es que a la gente le importa poco la democracia. Esa es la verdad, en México y en el mundo. Hasta que te das cuenta con el paso de los años que un sistema político más cerrado te afecta en tu vida cotidiana. Totalmente. Pero eso es algo que en este momento no se ve. Luis Carlos, he escuchado mucho el riesgo del involucramiento creciente del crimen organizado en el tema político electoral, sobre todo en las elecciones. ¿Cómo lo están viendo en Integralia? Nosotros ese es el riesgo número 3, y por cierto, este documento de reporte lo pueden consultar en la página Integralia, pero este es el riesgo, yo te diría, más grave para la sobrevivencia del Estado democrático. No solo es el control territorial que cada vez se expande más, sino es que el crimen organizado ya ejerce funciones de rectoría económica y social. En ocasiones es el distribuidor de medicinas, como está ocurriendo en Michoacán. En ocasiones son constructores de obra pública, venden materiales, extorsionan a los que venden cerveza, regulan la venta de ciertos productos. Entonces, cada vez más ejercen rectorías
además de que cobran piso. Y esta expansión territorial en años electorales tiende a agravarse porque van encontrando más candidaturas. Hoy en México, si tú quieres ser candidato en ciertas zonas del país, tienes que ir a tocar la puerta del jefe de la banda o del líder de los criminales de la zona. Y si te dan permiso, compites; si no te dan permiso, mejor no compites. Entonces, más allá de la violencia que ocurre y que nosotros en Integral hemos medido de las ejecuciones, hay un sometimiento silencioso de cada vez más territorios y poblaciones. Y ese es, yo te diría, el mayor riesgo de sobrevivencia del Estado democrático. Y este es un fenómeno que desafortunadamente se va a expandir a lo largo de este año. Luis Carlos, me quedan 30 segundos. Quisiera que me dijeras cuál es el segundo riesgo. Ya nos dijiste el primero y el tercero. El segundo, nada más rápidamente menciónalo, por favor. La militarización es un riesgo y la corrupción. La militarización porque este es un fenómeno que está generando pereza civil, está corrompiendo a las Fuerzas Armadas y está sometiendo al Estado mexicano y a sus gobiernos a una menor rendición de cuentas. Y el otro tema tiene que ver con el asunto de la corrupción. Este fenómeno nosotros vemos que se está expandiendo. No ha sido una promesa que se haya cumplido y en año electoral con campañas tan caras es un fenómeno que va a crecer solamente. Muchas gracias, Luis Carlos Ugalde. El reporte de Integralia se puede bajar en su sitio de internet. Gracias, Luis Carlos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Y muchas gracias a usted por habernos acompañado. Buenas noches.